Perfecto. Vale, vale. A todos y todas, pues gracias por la paciencia. Sabemos que empezamos casi media hora tarde. Lastimosamente se presentaron unos inconvenientes ahí tecnológicos que nunca faltan. Pero nada, hoy nos vamos a encontrar entonces en un espacio que, como habíamos dicho en otro momento, para quienes llegan, pues Opicápsulas viene desarrollando un trabajo en el último periodo alrededor de poder hablar de la situación nacional. En ello hemos ubicado como una serie de elementos, hemos hablado alrededor de la importancia que tiene pensarse la democracia en una lógica más profunda, ¿no? Un poco pensando lo que fue el atentado a Miguel Uribe, en donde se hablaba de un atentado a la democracia, donde nosotros y nosotras decíamos entonces, claro, hay un atentado ahí a la democracia, pero la democracia se encuentra permanentemente atentada, no solamente bajo la idea de un precandidato presidencial con unas condiciones materiales importantes, específicas que hemos narrado, sino también sobre la idea de que efectivamente la vida de la gente en Colombia pues no es una vida que le permita realmente de fondo participar en democracia, que no le permita de fondo tomar las decisiones y tomar las riendas de su país, de su destino, y que por ejemplo un atentado a la democracia no solamente era el hecho de haber atentado contra Miguel, sino también que un pelado joven de 14 años aceptara atentar contra la vida de otra persona. Eso de fondo también es un atentado contra la democracia y cuántos jóvenes y cuántas jóvenes de nuestro país no están en esa condición. También hemos hablado sobre la importancia que ha tenido, por ejemplo, la reacción que han colocado algunos alcaldes, alcaldesas en el país frente a los debates y las discusiones nacionales. Y cómo no solamente podemos entonces en este momento dar un debate frente a lo nacional, sino que es necesario también dar un debate frente a lo local, ¿no? Es decir, pensar también hoy qué están haciendo, qué se están pensando las alcaldías, qué se están pensando las gobernaciones, porque lastimosamente pareciera como si el debate fuera solo nacional, como si toda la responsabilidad fuera nacional y nos desdibujan las decisiones, definiciones que las alcaldías locales están tomando. Ahí, hola, Daisy. Eh, y en el mismo sentido, por último, también hemos venido planteando una serie de debates y discusiones alrededor de entonces cuál es el papel hoy de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos comportar? ¿Cómo nos podemos compenetrar en esta idea? Y hoy, por el momento, a pesar de que tenemos otros dos invitados que les iremos presentando conforme se puedan unir, se encuentra con nosotros Óscar Patiño. Él es profesor de Bogotá, del Magisterio Bogotano, de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADE. También hace parte de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y también hace parte del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo MODEP, es dirigente de este movimiento y nos acompaña justamente para compartirnos algunas reflexiones, algunas discusiones que en este movimiento se han venido dando y que nos pueden compartir visiones para poder tener una mejor lectura sobre la situación. Entonces, profe, muchas gracias por acompañarnos. En serio, es un placer tenerte acá. Y no sé si quieres hacer una pequeña introducción antes de empezar con la primera pregunta. Bueno, Julián, al equipo de Opicápsulas, un saludo fraterno del corazón, a quienes nos acompañan, ya 11 personas que se sigan sumando. Hoy es compartir una palabra alrededor de eso que mencionaba Julián, que tiene que ver con el análisis de la situación que está viviendo el país. Un país que está teniendo unos giros en materia política y social bastante bruscos. Cada 15 días, cada 8 días tenemos situaciones. Hoy, Julián, por ejemplo, tenemos la solicitud de la fiscal del juicio de Uribe de que se le condene, de que se le condene porque el material probatorio en las audiencias pues también mostró que es el perpetrador de todo ese entramado de manejo de testigos. Bueno, nos estamos encontrando con unos cambios bastante importantes y pues ello requiere de nuestra parte como Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, como me mencionabas ahí, pues tener un análisis y poder compartirlo, ¿cierto? También pues obviamente diciendo que me imagino que este chat nos permite que se compartan preguntas y demás, entonces que sea una conversación muy fluida. Frente a la primera pregunta, frente a la situación que se ha catalogado de atentado a la democracia, todo lo que ha tenido que ver con los hechos en contra de la vida, de la integridad del senador
Miguel Uribe Turbay, y todo lo que se ha desprendido de allí. Bueno, hay que hablar muy claramente. El viernes pasado estuvimos en la conmemoración de los 20 años del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, del cual hacemos parte, y surge la pregunta, ¿no? ¿Por quién o por qué se conmueve el país? Y sobre todo la matriz mediática, ¿no? Porque yo creo que hay una discusión muy potente y muy pertinente en este momento en el país con respecto a lo que le sucedió al senador Miguel Uribe y obviamente la solidaridad que, por ejemplo, como MODEP, desde la plataforma Unitarios, expresamos con su familia, con su partido, porque creemos que esas no deben ser las formas de accionar en política en el país. Pero sí está la pregunta, ¿qué nos conmueve y qué no nos conmueve? Y obviamente, pues alrededor del senador Miguel Uribe, pues se despliega toda la posibilidad de tener la matriz mediática en favor de su condición. Pero día a día vemos cómo nos asesinan a los jóvenes en las barriadas y nadie ni siquiera enciende una vela. Día a día vemos cómo siguen desapareciendo personas en Colombia. La Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tiene un trabajo inmenso con respecto a que en Colombia diariamente desaparecen personas, asesinan personas y tenemos como que llamarnos a, más bien a esa responsabilidad, esa condición de la construcción de paz, ¿cierto? Obviamente el atentado es condenable por donde se le mire, pero pues también mirémonos del otro lado, ¿cierto? Eso creo que es importante tenerlo ahí en cuenta. Frente a lo que mencionabas, así como para dar la palabra y no extenderme tanto, obviamente hay unas implicaciones muy complejas acá. Atentar contra la vida de personas que han decidido ejercer su derecho a hacer política abiertamente, de poner unas ideas a consideración del pueblo colombiano y demás, y que se atente contra sus vidas, o es algo que debemos repudiar en conjunto como sociedad, ¿cierto? Ahí lo dices muy bien, Juan, y bienvenido a este espacio. Nadie se conmovió por la muerte del concejal Juan Camilo Espinosa. Es eso, ¿cierto? No podemos poner las vidas en una balanza donde unas vidas valgan más que otras. Acá si vamos a defender el derecho a la vida, defendemos el derecho a la vida del pueblo colombiano y defendemos el derecho a hacer política, a participar del pueblo colombiano. Y no nos podemos quedar en ese lamentable hecho, que ya lo repetía, es lamentable y demás, porque en Colombia se viven otras situaciones. Y lo que mencionabas de la participación lamentable de nuestra juventud en esos hechos, pues tiene que ver también con unos móviles de la mafia en el país que han entendido pues que pueden utilizar a menores de edad para realizar diferentes tipos de acciones, menores de edad que cuando los cogen las autoridades dicen, soy menor de edad, hagan lo que quieran, y están dentro de una doble vulneración, son menores pobres, con situaciones sociales, económicas, familiares muy difíciles, y que son utilizados por estas mafias que les dan una salida concreta, la comida, el poder sobrevivir. Y a eso nos enfrentamos pues quienes hemos hecho trabajo comunitario durante años. Sabemos que es un reto permanente donde si no se le dan salidas concretas a nuestra gente, a nuestra juventud, pues nos enfrentamos a ello. Entonces creo que es un doble drama, así como ustedes lo plantean en Opicápsulas, Julián, de acuerdo. Tenemos que mirar qué pasa con nuestra juventud, por qué no hay garantías para que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela, sigan sus estudios, se vinculen a la vida laboral de manera digna, pues que eso tiene que ver con el otro debate, que es el de la reforma laboral, y que opinar diferente en Colombia no puede ser delito y como lo hemos dicho siempre desde el MOEP, opinar diferente es un derecho democrático del pueblo. Dejo ahí. Sí, total, total, profe. Como ustedes lo han dicho, como se ha dicho desde el MODEP, ¿no? Que opinar diferente no nos cueste la vida. Creo que es un punto central dentro de esta discusión, dentro de este debate, que justamente se desarrolla un poco también en el marco de lo que tú preguntabas y que creo que queda como una pregunta abierta hoy para quienes nos escuchan, para esas 13 personas que ojalá nos sigan ayudando con la difusión, comentando, reaccionando, pero que quedaba ahí abierta y es ¿qué nos conmueve hoy? ¿Sí? Es decir, ¿por qué
hoy la ciudadanía, con el concepto de ciudadanía, independientemente de las discusiones que tengamos, pues colocámoslo como un lugar común, la ciudadanía colombiana no se conmueve frente a muchos hechos, ¿sí? ¿Qué está pasando con nosotros y con nosotras? ¿Qué está haciendo esta forma de transmitir la información, de comunicarnos, de manifestar los hechos, que van haciendo que nosotros y nosotras progresivamente perdamos sensibilidad frente a cosas que duelen, ¿sí? Que realmente son centrales en la vida de una persona, y es ver a un pelado de 14 años que no tiene una salida diferente para sostener a su familia, sostener a una serie de condiciones importantes, diferente a tener que atentar contra la vida de otra persona. Pero al mismo tiempo, una condición histórica dentro de nuestro país que ha venido haciendo que eso no sea algo nuevo, ¿no? Es decir, es algo cotidiano, es algo que pasa regularmente dentro de la vida de muchos y muchas que prefieren optar por esas condiciones porque dentro del sistema formal sus sueños, sus anhelos, sus expectativas pues no tienen cabida. ¿Mm? Eso nos lleva justamente a pensar, ¿no? Un poco, si uno quiere, en términos de autores, tal, algo que decía Adorno, ¿no? Y era que en cada lugar de afirmación de identidad hay un proceso de dolor. Para construir un lugar de privilegio hay un proceso de dolor fundamental dentro de la sociedad, pero a veces nos quedamos solamente con la idea positiva de la identidad, ¿no? Y no reconocemos dentro de la idea de identidad también todos los traumas, sufrimientos, dolores que lleva a afirmar algo. ¿M? Pero en ese camino se presenta entonces en este país, profe, una reforma laboral discutida profundamente, que en teoría buscaba justamente colocar unas condiciones de vida diferentes, ¿no? Colocar unas condiciones de vida digna para los trabajadores y trabajadoras en términos del discurso, pero que presenta una serie de cambios todo el tiempo, ¿no? Como primero es reforma, luego se hunde, luego es consulta, luego pasa a ser otra vez reforma, el gobierno vuelve a presentar una consulta, vuelve a hacer, entonces se aprueba la reforma y ya no hay consulta, y en medio de esos movimientos era difícil no estar un poco perdido, qué era lo que estaba pasando. Entonces, ahí en medio de esa relación de todo lo que está pasando en este país, pues, ¿cuál era la lectura o cuál es la lectura que ustedes como movimiento político hacen para ayudar a ubicar a la gente? ¿Qué es lo que se está discutiendo de fondo? ¿Qué es lo que está debajo de todo esto? Como para que, pues, nuestro público pueda entender un poco mejor eso. Vale, Julián. Sí, decirle a quienes nos acompañan, seguramente muy informados, informadas de lo que ha sido este pulso político de la reforma laboral. Reforma que es uno de los pilares del programa del gobierno del cambio por el que votamos en el año 2022 y con el que se logra hacer ese cambio histórico del que se ha hablado, de poder tener un gobierno popular que represente los intereses populares, un gobierno democrático, progresista, como lo hemos llamado desde el MODEP, que represente los intereses populares. La reforma laboral es supremamente importante dentro de esas reformas que se han ubicado: la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma agraria, digámoslo así, en términos de buscar concretar los acuerdos firmados con la exguerrilla de las FARC en el año 2016. Esta reforma laboral, desde la óptica de los trabajadores y las trabajadoras, no representa, digamos, una novedad, ¿cierto? Acá lo que se está haciendo es rescatar derechos que se tenían adquiridos hasta antes de el año 2002, donde la normatividad laboral empezó a precarizar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. No es nuevo que nos vayan a pagar los dominicales y los festivos, eso lo teníamos. No es nuevo que las horas extras de los trabajadores y las trabajadoras en muchísimos niveles, yo lo alcancé hasta a conocer en situaciones de ferreterías, por ejemplo, etcétera, de diferentes negocios, donde los empleadores, las empleadoras reconocían esos derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y venimos desde ese punto de 2002, donde como MODEP decimos que arrecia todo un fascismo, una ideología fascista,
en favor del gran empresariado, buscando su favor político, económico y demás para consolidarse no solo en el gobierno, sino en el poder, y se arrastran todos esos derechos que hay que decir hoy, los estamos rescatando, porque ya los teníamos. Ya los teníamos. Hay debates como el del contrato de aprendizaje, pero el contrato de aprendizaje tenía una modalidad distinta antes, donde se reconocía como se va a decretar el día de mañana, ¿no? Que están todos y todas cordialmente invitados a ratificar la reforma laboral como ley de la República. Esos derechos se tenían. Entonces vean el retroceso tan brutal que hemos tenido en estos últimos 20 años, que con este cambio de gobierno donde se trae un proyecto favorable a los intereses del pueblo colombiano, se tienen que rescatar derechos. Esa es una pregunta importante de, bueno, ¿qué más debíamos rescatar y cuánto podemos avanzar en este gobierno? Nuevamente se está dando el debate de la reforma pensional en el Congreso, había quedado allí estancado. Ustedes saben que esos fueron, tanto la reforma laboral como la reforma pensional, fueron dos de los logros que se le adjudicaron a la exministra Gloria Inés Ramírez, ¿sí? Por el avance que tuvo en la Cámara de Representantes. Pero volvemos al Senado de la República, ¿cierto? Senado de la República que ya nos ha mostrado que tiene una correlación de fuerzas más favorable a los intereses del gran empresariado que a los del pueblo colombiano. Entonces, aquí tenemos eso. Entonces, decir, Julián, resumiendo, estamos recuperando derechos que habíamos adquirido. La clase obrera jugó un papel muy importante en este hecho, porque aquí hay que medir unos elementos de táctica, mientras en ejercicios como el de la reforma a la salud, que también tuvo una discusión larguísima con esa reforma laboral, ustedes saben que fueron más de 30 meses de discusión, con expertos, con paneles a nivel nacional. Es decir, que lo que dice hoy la matriz mediática, y vamos a poner nuevamente esa frase, la matriz mediática editorializada por el gran empresariado, es que hay improvisación, es que ahorita con los cambios se viene todo la afectación, ¿cierto?, al pequeño y mediano industrial, etcétera. Pero si devolvemos el cassette a las épocas bueno, a quienes nos ven acá, ¿cierto?, a las épocas de nuestros padres y nuestros abuelos, vamos a ver que no es cierto lo que dicen, ¿cierto? Esas condiciones ya se tenían acá. Y bueno, acá quiero cerrar diciendo, logro, porque sí es un logro muy importante, recuperar derechos nunca va a ser mínimo, ¿cierto? Siempre buscaremos avanzar, pero después de que los hemos perdido, recuperarlos y recuperarlos en el marco de la lucha no va a ser mínimo. Esto no se hubiera podido dar sin la combinación de el ejercicio parlamentario, que está bien, en la Cámara de Representantes avanzó muchísimo. Recuerden que una de las peticiones en todo este debate era: Senado de la República, acepte el texto tal como salió de la Cámara de Representantes, porque habían unos elementos muy importantes, pero estuvo la movilización. Estuvo la convocatoria a movilizaciones en donde los trabajadores, las trabajadoras, otros sectores del pueblo colombiano y específicamente pues acá en Bogotá, ustedes saben que la movilización del 18 de mayo, si no estoy mal, fue muy importante, del 24 de mayo, bueno, ya tengo las fechas perdidas porque hemos salido 16 veces a movilizarnos en defensa de las reformas en este año y medio, pero sin esa combinación no se hubiera logrado. Es tan así que el último meeting que lo calificó la prensa de que era vergonzoso, que habíamos 10 pelagatos ahí, etcétera, el Senado de la República no sesionó, sino hasta cuando se levantó la tarima que teníamos en la Plaza de Bolívar. Es decir, ellos sí sienten la presión de la movilización popular, no saben cómo trabajar con ello, y de eso sí tenemos experiencia nosotros y nosotras. Entonces, esos elementos, ahorita para los debates del cierre del gobierno, con respecto a lo que se pueda avanzar en el debate, en los acuerdos que mostraron ser acuerdos fallidos, frustrados, al tratar de acercar otras posiciones políticas hacia la propuesta del pacto histórico, con la movilización van a ser la clave para que logremos recuperar derechos y ojalá avanzar en otros, en este último periodo del gobierno. Vale, profe, como que hay muchas cosas muy importantes que tú mencionas. A mí me gustaría como que no se perdieran, incluso para darles mayor profundidad dentro de la discusión. ¿M? Y yo creo que lo primero que está ahí como puesto, que creo que es muy importante, tiene que ver con el ejercicio de la memoria, ¿no? Es decir, con el ejercicio de poder retomar una visión menos de corto plazo de lo que es nuestro país, incluso de lo que ha sido lo que tú has dicho, la intención de la matriz mediática de instaurar una narrativa alrededor de que en Colombia pareciera que no hubiese nada antes del uribismo,
no existió nada, no hubo pasado antes del uribismo, y se pierde entonces cómo era el país, los derechos, las garantías que existían antes de todas las reformas que se adelantan desde el 2002 en adelante. Entonces, como no podemos concebir, y creo que hace parte de un reto muy importante, y es a muchos y a muchas no nos cabe en la cabeza como concebir cómo era el mundo antes de, y volver a colocar en la narrativa cómo era el mundo antes de, pareciera como una necesidad en este periodo, ¿no? Volver a contar cómo eran esos derechos, esas garantías, esas vivencias que son muy importantes. Lo segundo es, en el marco de esa noción de lo que ha sido el último impulso, se nos enseñó o se nos presentó a la clase trabajadora como un sujeto sin rostro, ¿no? Es decir, se nos perdió dentro de la discusión el reconocer que cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras es gente que sufre, es gente que tiene necesidades, es gente que necesita una serie de condiciones básicas para poder no solamente sobrevivir, sino vivir, vivir bien, vivir en condiciones dignas. Y en ese terreno se nos colocó un debate muy importante que fue antagónico, ¿no? A nosotros se nos dice que otros sistemas como el socialismo niegan al individuo por colocar al colectivo encima, pierden esa individualidad, la gente pierde esa unicidad, pierde esa especificidad, pero lo cierto es que en nuestro país pasó fue en el capitalismo, ¿no? En este sistema neoliberal que tenemos, en el que se nos olvidó entonces que no todo es por bienestar de la supuesta producción, cuya acumulación no sabemos quién se queda con la acumulación, ¿no? Es decir, todo ese trabajo que nosotros hacemos, que nosotras hacemos, se desdibuja, pero entonces pareciera como si la clase trabajadora siempre tuviera que renunciar a sus garantías y a sus condiciones por esa construcción de esa nación sin rostro, sin caras, sin sufrimientos, sin vivencias, sin experiencias. Y lo tercero que a mí me parece como muy importante tiene que ver entonces con el lugar de una movilización que parta de rescatar eso que no rescata o que no se recoge dentro de la matriz mediática, ¿no? Una movilización que muestre la diversidad de necesidades y de condiciones por las que luchamos. Yo creo que uno de los elementos que más valor le colocó a este debate fueron los chicos y las chicas del SENA. Sí, creo que la discusión de ellos y de ellas, de colocar esas especificidades, de mostrar esas vivencias de cómo es la condición de un pelado, una pelada que está trabajando, pero que no tiene ni siquiera derecho a un básico, a un mínimo, pues colocaba en el debate una discusión muy, muy importante. Y creo que eso abre paso entonces a algo, a un elemento último que tú colocabas, y era el tema de cómo está la correlación en el Congreso en general, ¿no? Y cómo el hecho de eso que se muestra como algo aislado, y es la votación cada 4 años, no se nos muestra en medio de la repercusión de lo que eso va a tener para las condiciones de vida de la gente, para que sus condiciones avancen. ¿Cuál es la lectura que hoy el MODEP hace frente a la participación que se viene el otro año? El otro año vamos a tener otra vez elecciones al Congreso, otra vez elecciones a la presidencia. Y lo que queda entonces también dentro del debate es qué tipo de Congreso vamos a tener para que para que nuestro rostro realmente sea representado, para que nuestras necesidades realmente sean representadas. Entonces no sé qué lectura hace el MODEP frente a lo que se viene el próximo año. No sé si no lo puedes compartir. Claro que sí, Julián. Gracias por la pregunta y bueno, saludando a quienes se siguen vinculando a esta transmisión. Efectivamente, como tú lo dices, el reto de 2026 no es un reto menor y al igual que el reto, la tarea, el objetivo que nos pusimos en ese anhelo de llegar a ser gobierno en el 2022, hoy debe nuevamente aceitar la máquina sin dejar de lado las críticas y las autocríticas. Yo creo que hay que mirar el proceso con ojo crítico, lo hemos venido diciendo como MODEP, frente a los errores que ha podido cometer el gobierno, pero también una izquierda que no ha logrado consolidar una expresión, digámoslo así, voy a arriesgar esto, es un debate que estaba sonando y ahorita ya no suena mucho, de un frente amplio como en otros escenarios, como en el Uruguay, como podría catalogarse Morena en México, incluso el mismo Frente Amplio Democrático que lleva un Boric al poder en Chile. Hoy debemos aceitar la máquina, estar preparados y estamos muy sobre el tiempo, estamos muy sobre el tiempo.
Las elecciones a Senado y Cámara de Representantes van a ser el 8 de marzo del año 2026. Y como MODEV hemos tomado la decisión oficial de participar en esas elecciones con una candidatura propia de la que estaremos hablando próximamente. Hay cosas que arreglar, algunos compañeros y compañeras aquí ya saben cómo es, pero para quienes se vinculan a esta transmisión decirles que nosotros y nosotras como movimiento ya tenemos una definición de poner nuestro acumulado de lucha de más de 20 años, de recoger la experiencia que hemos tenido en el marco de este gobierno al que ayudamos a llegar, pero del que no hicimos parte, digámoslo, en términos del funcionariado, del gabinete, etcétera, pero en el que creímos en términos de un programa que avanzara en la recuperación y alcance de nuevos derechos democráticos para el pueblo colombiano. Ahí seguimos con el apoyo a Gustavo Petro. Pero ¿qué hay que decirle a las expresiones organizadas del país hoy? No podemos descuidar el escenario de 2026. No lo podemos descuidar. El Senado de la República nos lo muestra en concreto el día de hoy. Cuando los mismos 8 senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma a la salud, entrando primero con impedimento a la sesión, ¿no? Diciendo, no, yo estoy afiliado a Famisanar, yo tengo un familiar en Compensar, etcétera, se inhabilitaron, votan que no están inhabilitados y luego votan de manera contundente el hundimiento, ¿cierto? Esa correlación de fuerzas que se tiene allá, que no es ni mucho menos un escenario de gran debate político y académico, sino es un ejercicio de sostener una maquinaria favorable a los intereses que están en contra del pueblo colombiano, un empresariado que está en contra del pueblo colombiano, con el que hay que discutir, hablar, claro que sí. Un capitalismo, unos capitalistas en el sector rural, pues que también podrían considerarse empresariado, por eso en la reforma laboral se planteaba valorar el jornal como un salario rural y que nuestros campesinos y campesinas tuviesen la posibilidad también de una pensión, pero se opusieron obviamente porque saben que eso les quitaría la posibilidad de lo que tú mencionabas, de las condiciones de explotación y sobreacumulación de riqueza, acumulan riqueza, por eso es la pelea. La pelea no es por Petro, ni como hable Petro, ni sus ministros, ni por los planteamientos que hacemos. La pelea aquí es por el poder económico. Y el poder económico solo lo pueden sostener a partir de sostener la explotación sobre el pueblo trabajador. Entonces acá en la discusión y aquí a lo que los invitamos es a que los liderazgos populares que se han forjado en este último periodo, digamos en esta última década, venimos de una serie de estallidos sociales, de movilización del pueblo en lucha que también ha convergido a que tuviésemos después del estallido social, por ejemplo, y ya se viene, ya está encima el debate de los consejos municipales de juventud, ya está, ¿cierto? Escenarios donde la juventud pues también puede ejercer su derecho a la política como un derecho, no la política como un ejercicio visto, viciado. La politiquería no es la política, no es la política. La política es un derecho del pueblo a la participación, a decidir su rumbo. Entonces, 2026 es muy importante, Julián, 2026 es muy importante. Vamos a tener también seguramente la consulta para elegir desde los diferentes partidos los candidatos a la presidencia de la República. Ustedes saben que ya en la baraja se cuentan más de 50 candidaturas para la presidencia de la República en 2026. Los partidos van a tener sus consultas interpartidistas el 26 de octubre de este año, donde seguramente se irá depurando mucho, pero hacia la constitución de lo que yo llamaba un frente amplio, que es de lo que se habla en este momento, podríamos tener una veintena de candidatos y candidatas, donde decimos qué es lo importante, el candidato, la candidata o el programa. Porque es que cuando planteamos el pacto histórico no hablábamos de 4 años, hablábamos de 12 y 16 años. Hablábamos de una transición de gobiernos democráticos, progresistas, desde nuestro punto de vista, ojalá lo más revolucionario posible para que se lograran generar las grandes transformaciones. Y cierro con esto, porque es importante el debate del Senado también, porque por ahí van a pasar todas las discusiones de aquí para arriba. El presidente de la República, con la aprobación de la reforma laboral, después de las conciliaciones en el Senado, empezó a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente.
una Asamblea Nacional Constituyente que sería muy distinta a la del 91 como iniciativa popular, donde ustedes recuerdan en ese ejercicio que tú mencionabas de memoria, donde es muy importante volver a mirar a la universidad de aquella época y a los sectores políticos que se proyectaron desde ahí, por ejemplo, una Claudia López, todo el ejercicio de la séptima papeleta, ¿cierto? Donde de manera, en una movilización nacional que fue muy importante con académicos y demás, se vota la séptima papeleta para tener una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy lo está planteando el presidente de la República, pero todo eso va a pasar por una discusión por Senado, por Cámara, y donde necesitamos tener a nuestros mejores representantes, a los mejores congresistas, los mejores senadores, las mejores senadoras, elegidos por nosotros y nosotras. Podemos hacerlo, podemos proyectar esos liderazgos, pero también ir a batirnos en esa lid política de las elecciones, conquistando los corazones del pueblo colombiano, mostrándoles que sí es posible, que se ha hecho, que es otra cosa, el balance del gobierno Petro. Se han hecho muchas cosas con un gobierno distinto, con un gobierno de cara al pueblo, que mira los intereses populares, sin proponer unas reformas muy profundas, por eso será otro debate. Pero efectivamente, Julián, 2026 es muy importante y desde ya, como MODEP, les invitamos a que nos preparemos. Vamos a tener candidaturas propias a Senado de la República, vamos a tener candidaturas propias a Cámara de Representantes, vamos a tener candidaturas a los consejos municipales de juventud y esperamos que quienes nos escuchan, quienes nos ven, sus familias, amigos, conocidos, etcétera, se puedan sumar a esta gran empresa de posicionar a los liderazgos populares para las elecciones de 2026. Vale, profe, yo agradezco enormemente como las intervenciones, realmente. Creo que está sobre todo, hay que rescatar dos cosas, ¿no? Y es, primero, el hecho de qué nos lleva a juntarnos de fondo, ¿no? Es decir, qué hace que sectores diferentes, organizados o no organizados, populares, campesinos, raizales, indígenas, que representan en últimas esos rostros invisibilizados por la política, esos rostros que bajo la idea o el imaginario de nación se han desdibujado y cuyos intereses se han perdido por defender otros intereses que supuestamente son los que representan la nación, pero una nación claramente dominada por el poder económico. Digamos que en ese marco hay un elemento central y es qué es lo que nos junta, ¿no? Y es la idea de que en este país todos y todas podemos vivir bien, ¿sí? No solamente como una condición de privilegio y el vivir bien desde la alimentación, desde el trabajo, desde tener derecho a la recreación, a la cultura, al ocio, no solamente como una condición de privilegio de una clase, sino todos y todas realmente de fondo podemos hacerlo y en el país existen las condiciones para lograrlo, para que colectivamente empujemos, ahí sí, lo que tú decías con la idea de empresa, empujemos esta empresa para que ese sea el objetivo no sea solamente la riqueza de algunos y de algunas, sino que sea el buen vivir del conjunto de la gente. Y eso es lo que nos junta, ¿no? Eso es lo que nos junta en el marco de un proceso que lleva una persona a la presidencia, que es Gustavo Petro, pero que efectivamente incluso esa persona puede desviarse en ocasiones, ¿no? Es decir, esa persona incluso puede desviarse en ocasiones del programa y hacerle críticas, entonces a esa persona que se desvía del programa no rompe con la unidad, porque es que la unidad no es la persona, la unidad no es Petro, la unidad es el programa. Y ese programa hoy no se ha concretado. Ha tenido avances, ¿sí? Ha tenido picos, ha habido cosas que sí, en las que se han avanzado, pero hay muchas cosas de ese programa que hoy no se han concretado y por las cuales vale la pena seguir luchando y vale la pena seguir avanzando. Y por eso es necesario que como elección de este 2022, de hace 3 años, entendamos que hay personas que estuvieron ahí bajo las ideas del programa de transformar, pero que realmente no lo hicieron, ¿no? Y hubo personas que ni siquiera fueron francas frente a eso, ¿no? Es decir, parte de lo que nosotros decíamos en Opicápsulas también es esas personas que votaron por sectores como el Partido Conservador, Cambio Radical, bajo la idea, bajo la posibilidad de que se podía construir otras cosas, pero que nunca hubo la posibilidad de hacerle seguimiento, ¿no? Pues la invitación también es para la ciudadanía, es para preguntarnos, mi senador, por el que deposité esa confianza,
ese congresista por el que deposité esa confianza, ¿qué hizo? No, es decir, la política no solamente en términos electorales, no solamente puede ser un ejercicio de cada 4 años voto, sino que tiene que ser un ejercicio de apersonarme de mi voto y ser consciente de que es esa persona a la que yo le entregué mi voto, y en ese sentido sí creemos que hay una tarea de renovación muy importante. ¿M? Porque necesitamos gente que de fondo defienda ese programa. Necesitamos gente que de fondo se pelee ese programa, y es cierto, y en ese sentido saludamos desde Opicápsulas eso que nos informas, que es la candidatura que van a presentar. Ojalá todas las personas simpatizantes, activistas del movimiento se sumen de fondo a esta campaña, poder lograr hacer que una persona que viene de esos sentires pues esté ahí defendiendo ese programa y no otras personas, ¿no? Y al mismo tiempo, la segunda idea que ahí también queda muy importante, entonces tiene que ver con que necesitamos que ese campo popular, esos rostros invisibilizados, se hagan visibles. ¿M? eh, y se hagan invisibles en el marco de su independencia, y también de entender que hay niveles de unidad, de acuerdo con otros y con otras, pero que necesitamos construir nuestro propio camino, y que nuestro propio camino tiene puntos en lo electoral, pero que está ahí siempre. Es decir, así independientemente de que no haya nunca más elecciones, pues nuestro camino tiene que avanzar. Y nuestro camino tiene que seguir no solamente en términos de pelearse en los escenarios electorales, sino también en lo cotidiano, ganarse esos elementos que realmente permiten vivir de una forma distinta. Desde el sur hasta el norte, desde el oriente hasta el occidente, este proyecto pues tiene que impactar la vida de todos. Entonces, una vez más, pues, profe, muchas gracias realmente por la participación. Se está uniendo un compañero del sur, que es Ciro, que va a estar acompañando en la última parte. Pero, profe, no sé si quiera cerrar con alguna invitación o con alguna reflexión final, mientras que Ciro termina de conectarse. Rápidamente y dándole la bienvenida a nuestro compañero Ciro, compañero muy comprometido por la transformación social, no solo en el departamento de Nariño, sino en el país. No debemos descuidar ningún espacio en este momento. Yo quiero llamar a los compañeros, las compañeras, a quienes se unen de pronto casualmente a este espacio. Bueno, primero a que sigan Opicápsulas, sí, me parece que es un medio muy potente que está generando un camino alterno a esto que ya hablábamos de la matriz mediática, del hegemonismo de los contenidos, en donde ya se han dado cuenta ustedes cómo está el debate. Eso ni para qué prender eso de Caracol y RCN, si tenemos youtubers, tenemos otra gente, necesitamos saltar, ¿cierto? Saltar a otros escenarios de informarnos. Y lo segundo, necesitamos la acción política. Ya lo dijiste tú, Julián, ¿sí? Necesitamos la acción política en términos de juntarnos en las comunidades, volver a conocernos y reconocernos con nuestros vecinos y vecinas. Saber que si somos profesionales, acá nosotros en la línea del MODEP siempre hemos hablado de intelectuales al servicio del pueblo, tenemos un saber que no es únicamente un capital individual, ¿sí? Y para usufructo individual, sino que debe estar puesto al servicio de la gente. Tenemos médicos, tenemos médicas que pueden ir a hacer brigadas de salud. Claro, eso puede que se vea insignificante, debería hacerlo el gobierno. ¿Por qué no lo hacemos nosotros y nosotras? Hagámoslo y juntémonos allí. Porque si hay otros que lo hacen y se ganan el favor político de eso que en la lucha electoral pues es lo concreto, el voto. El voto y un voto, y con esta sí me despido ahí mientras se conecta así. Un voto que, como tú decías, Julián, debe ir más allá de la urna. Es decir, el voto tiene un pre, ¿sí? Un in situ y un después. Eso tiene que ver con que para votar por alguien hay que conocer su historia política. Hay que conocer quién es, de dónde viene, a qué intereses favorece. Porque si miramos pues lo que han sido las manifestaciones en favor de la vida del senador Miguel Uribe, pues también hay que mirar cómo se han manipulado a mucha gente, ¿sí? Y cómo, como en otros escenarios, así como se le critica hoy al gobierno, se mueve a la gente de manera pragmática, como si no tuviera criterio. Movilización a la que asistes es una movilización, ¿sabes por qué se está haciendo? Candidato por el que votas es un candidato que sabe, que lo conoces, ¿sí? Y lo reconoces y le vas a seguir, porque ese elemento que mencionaste tú de la política activa es fundamental. Bueno, Ciro, un abrazo acá desde Bogotá.
No dejemos de hablar de Palestina, compañeros y compañeras, por favor, estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en Medio Oriente y gracias a Opicápsulas por la invitación. Bueno, qué alegría ver a Ciro acá en ese espacio y muchas gracias por la invitación nuevamente. Vale, Buenas profe, noches. a ti, muchas gracias. Pues nada, pues como lo decíamos, damos la bienvenida a Ciro, compañero del Sur, dirigente del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, activista, que ha venido luchando por una Colombia diferente, como dice la consigna del MODEP, por otra Colombia posible. Y pues la idea justamente de este diálogo que teníamos acá no era solamente hablar desde Bogotá, sino también tener una mirada un poco más de las regiones, ¿no? Y ahí nos acompaña el compañero un poco en esa mirada desde el sur, ¿no? Estábamos terminando de hablar, como para contextualizarte, Ciro, alrededor de lo que viene el próximo año, ¿no? De 2026, de las elecciones. Acá se nos presenta que el MODEP va a tener una candidatura propia, lo cual aplaudimos, abrazamos desde Opicápsulas, como parte de ese programa, de esa lucha del camino del pueblo. Pero queríamos preguntarte un poco desde el sur, pues un poco cuál es también su lectura frente al panorama actual, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ve toda la conjunción de factores que se están desarrollando? Oscar mencionaba hoy el juicio de Uribe, todo lo que pasó con Miguel Uribe también, la reforma laboral, la posible Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué lectura hay alrededor de todo este panorama? ¿Cómo nos pueden un poco ayudar a entender la situación, entendiendo que es confuso tanta información, ¿no? Bienvenido una vez más. Vale, vale. Muchas gracias por la invitación. Estuve muy juicioso mientras resolvía los problemas técnicos para conectarme, escuchando la intervención de compañero Oscar. Y digamos que en términos generales, el panorama es uno solo, ¿cierto? Aunque tenemos diferentes formas de interpretarlo, acorde con las particularidades de las regiones eh, y acorde, pues obviamente, con los elementos subjetivos que podamos tener. Y es claro que muchas de las cosas que están sucediendo tenemos que enmarcarlas en eso que llamamos pues el escenario preelectoral, tanto para las que llamamos parlamentarias como también para las elecciones presidenciales. Y resulta que pues yo a veces me asombro cuando escucho con compañeros o gente de otras organizaciones que dicen, no, que es que el panorama está muy feo, que está muy áspero, que, que está confuso. Bueno, muchas formas de referirnos al panorama político. Y es que resulta que en Colombia estos procesos nunca han sido calmados, nunca han sido sosegados, nunca ha estado ausente la conflictividad y, y la confusión en todo este tipo de procesos. Basta ver una línea de tiempo hacia atrás y desde la historia de la independencia hasta nuestra actualidad, siempre todos estos procesos han estado marcados por grandes contradicciones que buscan resolverse utilizando todos los medios y las formas posibles. Y esta coyuntura no puede ser la opción porque es la coyuntura en la que ese proyecto político alternativo que en su momento tuvo la chapa o el paraguas del pacto histórico, busca recomponerse y, por una parte, mantener y ampliar su participación en el Senado y en la Cámara, y por otra parte, asegurar su continuidad en la presidencia, porque las reformas, pues como nosotros decimos, el gobierno del cambio es un gobierno, termina a los 4 años, pero el Estado sigue. Y en esa dinámica, Estado-gobierno, en la actualidad hay fuerzas progresistas en el gobierno, pero que son oposición con relación al resto del Estado, y eso lo hemos notado pues en todas las formas y las trampas que han venido colocando para evitar que se pueda, por una parte, cumplir con las reformas y por otra parte, divulgar un discurso
progresista, un discurso alternativo y en el mejor de los casos un discurso revolucionario. Y así las cosas, todo lo que ha venido sucediendo, todo este tema de la consulta popular en torno a la reforma laboral, yo pues lo he ubicado como en el plano de lo que se conoce como, si bien hay una necesidad de derechos, que es lo principal, también está el tema de la instrumentalización del, del momento para tener la iniciativa en el ámbito político. Tener la iniciativa en el ámbito político, ¿qué significa? Tener libertad de acción, o sea, evitar ir a la saga de lo que proponen otros, sino imponer un discurso, imponer una agenda en el debate público, de tal manera que la opinión pública mire como quiénes son esos referentes que están jalonando y cuáles son los que se eclipsan detrás de quien tiene esa iniciativa. Y entonces miramos que por una parte se presentó la reforma por parte del gobierno. Yo creo que el gobierno sabía de alguna manera pues que corría con el riesgo de que no se apruebe y tenía su plan B, que era la consulta. Luego, la consulta se convierte en el plan A, ¿sí? En la principal carta que se juega el gobierno, y todo mundo en el país, incluso a nivel internacional, estaba hablando y hablando y hablando y hablando de la consulta popular. Cuando los sectores de oposición al gobierno se dan cuenta de eso, que cometieron un error al no permitir que el debate de la reforma continuara en el Senado y que le entregaron en bandeja de plata una carta fuertísima al gobierno con este tema de la consulta, pues lo que hacen es prácticamente buscar llevar nuevamente el debate al Congreso. Entonces tumban la idea de la consulta popular a cambio de volver a debatir la reforma o de debatir la reforma, porque es que no la habían debatido. Entonces la llevan nuevamente al Senado y tratan de coger como la iniciativa. Aquí si miramos que aparece el Partido Verde, que aparece Claudia López, que aparece Angélica Lozano, tratando de los liberales con una consulta, una mini reforma, perdón, y en donde ellos agarran eso en su discurso y tratan de acomodar una reforma laboral conciliada con el empresariado, pero el gobierno contraataca nuevamente y se trae nuevamente la iniciativa del discurso con el tema de desconocer el planteamiento negacionista o negatorio del Senado y plantea la convocatoria de la consulta por decreto, pero es mantener esa iniciativa en el discurso, esa narrativa, jalonando convirtiéndola en centro de gravitación política. Y cuando se viene todo este debate, pues empiezan las grandes movilizaciones y la gente por allá con sus consignas coreando que reelección y que no sé qué, con todo el debate de por medio de convocar una constituyente, una asamblea constituyente, se termina conciliando el texto de la reforma laboral y prácticamente se la aprueba con la esperanza pues de quitarle la iniciativa al gobierno en ese discurso político, como repito, con cierto nivel de instrumentalización hacia lo electoral. Y entonces le aprueban la reforma y ¿qué dice el gobierno? Pues no me voy a dejar quitar el discurso de la iniciativa, ese centro de gravitación política, y Juaz Bay, que anuncia que va a incluir una papeleta adicional en las elecciones para preguntarle a la gente si quiere o no quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Y de alguna manera, lo que iba a ser una consulta por la reforma laboral muta hacia una consulta por una Asamblea Nacional Constituyente, emulando un poco lo que fue todo lo de la séptima papeleta, que acá también lo mencionaba el profe Oscar, que en esa época se iban a elegir 6 cargos públicos, incluyendo corporaciones, y se incluyó por iniciativa ciudadana y como fruto también de los acuerdos de paz en su momento, por allá en 1990. En 89, 90, no recuerdo bien la fecha.
una séptima papeleta en donde se le preguntaba a la gente, ¿está de acuerdo que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente? Y mayoritariamente la gente contestó que sí. Y fruto de eso, porque ese fue una consulta de facto, por decirlo de alguna manera, no estuvo, la registraduría no emitió tarjetones en esa época para la consulta. Eso fue todo un tema de facto, los periódicos, las universidades, mucha gente imprimiendo las tarjetas y entregándole a la gente a boca de urna a las afueras de los puestos de votación para que marcaran, y lo que sí se dio la orden fue que la registraduría contabilizara esos votos, y una vez contabilizados y dada la cantidad de gente que votó, se legalizó mediante decreto y se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Que en ese momento 70 personas, imagínense, 70 personas construyeron la Constitución que se promulgó en 1991. Debatieron durante 5 meses, se promulgó la Constitución, y de allí para acá, pues, toda la historia que conocemos de las reformas que se le han hecho y que ha primado el elemento neoliberal. Y ahorita se busca como emular ese momento histórico en donde el gobierno dice, bueno, tenemos la iniciativa, tenemos la gente está emberracada, quiere participar en una consulta, pues démosle la consulta, y que esa consulta sea para ver si están de acuerdo con una asamblea constituyente, y lo más probable es que la gente vote mayoritariamente que sí. Y como sería una consulta que se haga en unas situaciones muy parecidas, algo muy fáctico, muy de democracia directa, por decirlo de alguna manera, no se tendría en cuenta umbrales y ese tipo de cosas. Pues si la decisión es mayoritaria, el gobierno se sentiría obligado a cumplir con ese mandato popular de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y en medio de todo ese, ese esa situación tan interesante que se ha presentado, miramos nosotros, bueno, cómo está el MODEP dentro de todo este panorama. Pues nosotros hemos estado participando en los procesos de movilización, en los procesos de debate, y eso sí, ausentes de los espacios en donde se han tomado las decisiones de gobierno, porque ya lo decía el profe Oscar, participamos en campaña, fuimos grandes impulsores de la campaña presidencial, pero el MODEP pues no ha tenido una participación a nivel de cargos directivos de este gobierno. Aún así lo seguimos defendiendo porque creemos en un programa que sigue vigente, porque en su mayoría pues no se ha cumplido, ¿sí? Entonces, ahí de por medio, todo el tema de la situación de violencia, que no es nueva, ya lo decían algunos analistas. Los medios de comunicación decían, miren, volvimos a los 90, volvimos a los 80 y que no sé qué. Pues la violencia ha sido una constante en todo este proceso. Se firmó un acuerdo de paz que no se ha cumplido, pues obviamente que continúan las formas de violencia, y recordar que hay varias formas de violencia. Una parte, toda esa violencia social, esa violencia neoliberal que ha despojado de los derechos a la gente. Por eso hay un libro, creo que de Renan Vega, que se llama Los economistas neoliberales son los nuevos criminales de guerra, ¿sí? Y uno lee, pues sí, mira cómo hay que despojarse de cualquier viso de bondad en el corazón para poder defender al neoliberalismo. Entonces, esa violencia que hace parte de la violencia estructural y que ha ayudado a alimentar otras formas de violencia, en donde está la violencia armada, en donde está toda la violencia simbólica, esa violencia mediática que todos los días destilan los medios de comunicación, y que vienen y tratan de decir, ay no, es que antes vivíamos en paz y Petro vino a promover el odio y hay que desescalar el lenguaje. Yo para ahí escribía una publicación en el Facebook y decía, es que para los neoliberales y para quienes han venido gobernando este país, desescalar el lenguaje es renunciar a la lucha por los derechos. Mientras usted no reclame derechos, usted si quiere puede echar tiros al aire y nadie le va a decir nada. Pero si usted reclama derechos, así vaya vestido de angelito, le van a decir, ay no, qué violento usted. Y eso es lo que reprochan a Petro, por decirlo de alguna manera.
Yo me puse el otro día a analizar varios discursos de Petro y decía, ¿y dónde está la violencia? Si Petro tiene un discurso híbrido en la forma, tiende a ser contundente, pero en el contenido es un contenido bastante pacifista, que ahora últimamente, por la rabia seguramente, eh, por las reacciones del Senado, de la Cámara, frente al tema de las reformas, le subió un poquito de decibeles, pero no es un discurso que llame a la violencia, un discurso que llama a defender los derechos, a exigir los derechos, a buscar que una democracia se legitima en la medida en que los derechos se cumplen, o de lo contrario, pues una democracia que tiene que ser cuestionada. Y me parece que ese es el tipo de discurso y de reacción al que la derecha le llama violencia, ¿sí? Y está, pues, la instrumentalización de los hechos de violencia, por sobre todo el acto que ocurrió con el senador Miguel Uribe, que allí sí, como decía un compañero, creo que Felipe Marín, no se trata ahorita de responsabilizar a quien lo hizo, de buscar culpables, si fue un autoatentado, si fue, qué sé yo. El centro del debate es la instrumentalización, y es una instrumentalización de carácter político electoral. Por una parte, para satanizar al gobierno, para decir, mira, el gobierno no garantiza la seguridad, el gobierno esto, el gobierno lo otro, pero por otra parte, para posicionar referentes de la derecha, principalmente la señora Vicky Dávila, que ha buscado posicionarse y que en lugar de ir a ver si ya está mejor el paciente, van allá con cámaras, con todo un equipo de comunicaciones, hasta con, qué sé yo, con un guión bien armado para ir a decirle a la gente que está ya rezando que grite fuera Petro, ¿sí? Entonces, todo el panorama uno lo puede reducir a ese plano de la lucha político-electoral, pero que es una lucha político-electoral en la que está en juego un sistema, está en juego la continuidad de un sistema del despojo frente a la continuidad de una endija, pues, que nos permita avanzar un poco más allá hacia unas reformas sociales tan necesarias en este país. En general, digamos que podríamos mencionar esos aspectos a la pregunta puntual que nos hace, compañero Julián. Vale, vale. En serio, primero, muchas gracias. Sabemos que pues, lastimosamente hubo inconvenientes como con la conectividad y por eso estás como desarrollando en un solo planteamiento todo el bloque, lo que hablábamos con Oscar. Pero igual creo que es muy valioso y muy importante como lo que dices, ¿no? Yo creo que hay una frase muy potente que retomabas del libro de Renan Vega sobre el tema del despojo de la bondad para poder sustentar, defender el proyecto neoliberal de país que se ha venido construyendo, que como lo decíamos con Oscar también es un proyecto que desconoce la realidad de la gente, que no da soluciones de fondo a su vida, a su cotidianidad, y que creemos que por ahí hay un debate muy importante justo en el marco del por qué era necesario alzar un nuevo programa, un programa que no se inscribiera en esa mirada individualista de la realidad, sino que pensara realmente que la gente en este país, en su colectivo, puede vivir de otra forma. Pero en ese marco, y para ir cerrando, incluso reconociendo que lo último respondes una de las preguntas del chat que tenía que ver cuál había sido la posición de derecha y cómo lo ha intentado, cómo usar a su favor con toda la discusión de la instrumentalización. A nosotros y a nosotras desde Opicápsula sabemos que no te lo habíamos preguntado antes porque fue algo que pasó hoy, pero ¿cuál es la lectura un poco que hay desde las regiones, desde allá, frente a el juicio de Uribe, ¿no? Es decir, que hoy avanza en términos de una solicitud de la Fiscalía pidiendo que efectivamente sea pues sancionado por lo que está siendo juzgado y no sé cuál es la lectura en el marco de todo eso que estamos hablando, de la disputa por el proyecto de país, de qué programa se impone, de que el otro año hay un punto muy importante de inflexión. ¿Qué suma esta condición? ¿Qué suma el hecho de tener hoy una fiscalía pidiendo que Álvaro Uribe sea imputado por los cargos que tiene en su contra? No sé,
Ahí, Ciro, ¿qué lectura tienes? ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, este es un tema bastante interesante, ¿no? Yo creo que uno de los acontecimientos más importantes del día, digamos, a pesar de que la prensa, los medios tradicionales tratan de pasarlo como algo suavecito, sí, yo estaba escuchando, coloqué un rato la emisora de Caracol porque estaba mirando el video, estaba mirando la transmisión del juicio y puse Caracol a ver cómo ellos lo anunciaban, ¿sí? Y lo presentaron algo así como que por allá se cayó un árbol. Ese nivel de relevancia le dieron, no duró ni 30 segundos la noticia y pasaron inmediatamente a otras noticias. Tratan de quitarle la relevancia política que este hecho tiene, mientras que luego sintonicé RTBC y allí sí, mejor dicho, le machacaron bastante al asunto. Entonces yo digo, bueno, pero con todo y eso, uno dice, bueno, qué puede pensar, qué puede opinar al respecto? La, la suerte de Uribe, yo creo que cuando se ordenó su orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia en su momento, estaba echada y creo que una decisión de esas no se toma cuando no se eh, cree tener los elementos suficientes para ir a un juicio condenatorio. Hacer todo un desgaste de un juicio para luego decir no, es inocente, no tendría mucho sentido. De allí que la táctica de la fiscalía ha sido una táctica de la dilación para buscar que, ¿cómo es que se llama esto? No es la prescripción, sino, bueno, vamos a decir prescripción en este caso, la preclusión, ¿sí? De la investigación por vencimiento de términos. Los términos de este juicio están medidos más o menos hasta mediados de octubre, no recuerdo exactamente la fecha, y el propósito de la defensa de Uribe era dilatar, 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 hasta llegar a esa fecha y luego pedir que se archive el caso porque no se emitió sentencia condenatoria dentro del término que la ley penal, procesal penal lo exige. Entonces, eh, la Fiscalía ha venido pues dándole un manejo muy hábil a este proceso para impedir que eso suceda y es así que prácticamente hoy empezaban los alegatos finales y eh, es coherente la Fiscalía en solicitar la, una sentencia, un fallo en sentido condenatorio, ¿sí? Y yo creo que comparado con todos los delitos que se le atribuyan o se le endilgan a Uribe, este tipo de sentencia es lo más parecido a lo que pasó en Estados Unidos con Al Capone, que después de haber cometido infinidad de delitos, terminan condenándolo es por evasión de impuestos, ¿sí? La saca barata, por decirlo de alguna manera, porque como las mafias ocultan muy bien sus crímenes, sus rastros, lo poco que dejan o aquello en lo que se descuidan, pues sirve para llevarlos ante la ley. Y tratando de, obviamente, que uno pues espera que el fallo sea condenatorio, pero tratando de alejarse un poco del deseo, yo sí creo que el fallo va a ser condenatorio y va a ser determinante para la suerte de las candidaturas de la derecha y del centro democrático, bien sea porque lo victimicen o bien sea porque se asuman eh, con como una colectividad, con una cabeza condenada que le quita mucha legitimidad al discurso. Y todo ese tema, pues, de la institucionalidad, de la división de poderes, etcétera, etcétera, que tanto lo pregonaron con el discurso de Petro, con el decreto de Petro, perdón. Al momento en que haya una sentencia condenatoria, toda la división de poderes la van a desconocer y van a decir que la fiscalía que la fiscalía lo otro, se les va a revertir en su contra porque seguramente no van a entrar a reconocer la legitimidad de la fiscalía. La reconocían cuando estaba Jaimes, ahí Gabriel Jaimes
y su gente tratando de evitar que se lo lleve a juicio. Pero yo creo que a finales de julio estaría saliendo pues o emitiéndose una sentencia que seguramente va a ser condenatoria y que probablemente va a ser recurrida o apelada para que se reconsidere por una instancia superior. Sin embargo, el hecho de que haya una sentencia condenatoria por allá a finales de julio va a evitar que en octubre prescriba, ¿sí?, la persecución penal, y ya el fallo de segunda instancia se daría sin la presión de la fecha límite de octubre. Entonces, me parece que pues jurídicamente hay mucho para hablar, pero desde el punto de vista del impacto político es muy interesante esto que ha sucedido, porque pues viene Uribe de ser, como lo decía hasta esta EPA Colombia, que es que el papá de los pollitos, para muchos sigue siendo el papá de los pollitos, pues y que esté en esta situación y que la fiscalía de manera valiente, pero también de manera contundente y argumentativa, le esté diciendo a la juez, mi señora juez, pedimos un fallo condenatorio por esto, por esto y por esto, y están todos los elementos, como determinador, ¿sí? Determinador, que significa que él generó todas las circunstancias para que terceros buscaran cambiar el sentido del testimonio de Juan Guillermo Monsalve y otros testigos, como determinador y tratar de generar un fraude procesal. Pues, como digo, la saca barata a Uribe si lo condenan por eso y le dejan quietos los demás procesos que se le endilgan. Vale, sí, sí. Creo que desde Opicápsulas también compartimos un poco eso que tú dices alrededor de que efectivamente pareciera un hecho donde la prensa tradicional, hegemónica, no le ha dado como tanto peso, pero que realmente es algo histórico, ¿no? Incluso en el marco de lo que hablábamos un poco con Oscar previamente, alrededor de que la idea de nación que se había construido es una idea de nación que desdibuja rostros, que desdibuja sufrimientos, vivencias, dolores y que la nación se debe es a sanar eso, no avanzar en una idea de progreso donde eso sigue siendo desdibujado y sigue siendo descolocado, pues también es una posibilidad en el otro lugar, ¿no? Y es de decir, han habido personas específicas que han jalonado esa idea de despojo dentro de la sociedad, esa idea de acabar o arrancarle, como tú lo decías, como la bondad al corazón de la gente y normalizar un montón de situaciones que no son normales bajo la idea supuestamente de progreso de la nación. Y creo que ahí se coloca un punto fundamental frente a al lugar que ha tenido Uribe, ¿no? Y el hecho de que estemos en una condición de este tipo. Hay una serie de preguntas que quedan como ahí abiertas, profe, pero honestamente nos gustaría como ir cerrando y para ir cerrando nos gustaría que respondieras una pregunta del chat que tiene que ver con con la discusión del papel hoy del narcotráfico, ¿no? Ahí Johan nos pregunta, ¿cuál es la lectura que hacen del poder del narcotráfico en Colombia, teniendo en cuenta lo expuesto por el presidente Petro? Y como es como una pregunta de cierre, me gustaría que tanto Oscar como Ciro puedan responderla e ir cerrando como con esto. Intentemos ser un poco como breves frente a esta última pregunta que nos colocan en el chat para poder darle cierre a este espacio, agradeciéndoles una vez más por su espacio, por su tiempo, por respuestas tan importantes, tan contundentes, por este espacio tan esclarecedor de la situación y que al mismo tiempo nos invita a asumir con responsabilidad todo lo que viene acá en adelante, en especial ese punto de lucha por el programa de país que va a tener lugar el próximo año. Pero entonces no sé si en esta ocasión, pues Ciro, puedes comenzar y después iría Oscar, como respondiendo un poco la lectura frente al poder del narcotráfico hoy. Y pues nada, les escuchamos como con mucho amor. Correcto. Bueno, creo que el narcotráfico, para entenderlo un poco, hay que verlo no solamente desde el punto de vista de los grupos armados, sino verlo también cómo funciona esa cadena de valor. Es una cadena de valor que tiene varios componentes. Un componente que es todo el tema del cultivo, ¿sí? Así como usted siembra café, siembra tomates, siembra aguacates. Hay gente en varias regiones del país
que se acostumbró y para ellos es muy natural sembrar coca, ¿sí? Y cultivar la hoja de coca. También está toda una serie de insumos que se necesitan para la transformación, para transformar la hoja de coca en pasta base y esa pasta pues cristalizarla y sacar el clorhidrato de cocaína, que es lo que exportan mediante esas redes de lo que ya se conoce como tal como el narcotráfico o el tráfico de narcóticos. Y como esa cadena de valor es una cadena de valor que está sustentada en la ilegalidad, para evitar que la justicia pueda actuar, que las autoridades de policía puedan decomisar, etcétera, etcétera, pues están los grupos armados que le prestan seguridad a esos, a toda esa cadena, ¿sí? Tanto con los grupos armados que están localizados en los territorios donde se concentra la producción, como el poder económico que se mueve para evitar un accionar del Estado en determinados eslabones de esa cadena. Y esa cadena, como lo ha dicho el presidente Petro, y que pues comparto plenamente el planteamiento, es una cadena que hace parte de un proceso multinacional del negocio de la coca. Proceso multinacional porque no solamente son por acá unos colombianos a ver cómo vendo esto por allá, no. Hay un encadenamiento y está garantizada la exportación, toda la cadena desde la producción hasta la entrega al consumidor la tienen relativamente garantizada. Y obviamente pues que la gente que se dedica a eso dentro del país tiene un poder muy grande y muy significativo por una parte, como les decía, de control territorial, y que lo hemos estado viendo en los grandes espacios de conflictividad, por ejemplo, el caso del Catatumbo, tanto el narcotráfico como el control de la minería. Y acá en Nariño, que si uno mira a nivel nacional, los dos epicentros de mayor producción, está la zona de Santander con su frontera con Venezuela y está la zona de Nariño con su zona fronteriza con el Ecuador, ¿sí? Y esas particularidades que rodean todo eso y son tanto presencia de disidencias como presencia de otro tipo de agrupaciones armadas que están en esos territorios, pero que tienen unos tentáculos u otras formas de expresión de control de renglones de la economía. Y que esto es un asunto bastante complejo, porque si uno mira, ha habido un incremento en el decomiso de cocaína. Casi todos los días salen noticias que se decomisa cocaína, lo que se llama la política de interdicción que viene aplicando el gobierno, pero paradójicamente también viene el incremento de las áreas sembradas de coca. Entonces, de alguna manera, pues todo eso que se decomisa se busca compensar con mayor producción, con mayor área sembrada, y es que este gobierno pues no ha aplicado, enhorabuena, pues no ha aplicado una política de fumigación, una política de erradicación forzada, sino que está tratando de buscar llegar a acuerdos con las comunidades. Y para eso pues vienen los diálogos sociales, los diálogos de paz regionales. Si bien hay un fracaso estratégico pues en el planteamiento de la paz total, hay unos escenarios de diálogo que no hay que desdeñarlos, no hay que desecharlos. En el caso de Nariño hay unos procesos avanzados de diálogos de paz con comuneros del sur, con sectores de disidencias que de alguna manera permiten que el gobierno pueda ingresar con propuestas de inversiones a esos territorios. Lo mismo está pasando por allá en el Catatumbo, creo que en el Chocó, en donde ese planteamiento que siempre se hace, que no es llegar con la fuerza, sino combinar un accionar
de resolver también los problemas de las comunidades en esos territorios, de garantizarles carreteras, de garantizarles salud, de garantizarles educación y de garantizarles una economía alternativa se pueda dar. Y este gobierno viene trabajando en eso, ¿sí? Para el caso de Nariño, pues la gobernación de Nariño ha estado muy, muy de frente con esa política de la paz regional, de la paz territorial, y han venido dando buenos resultados. Pero el tema de la paz total a nivel general se ve un tanto empantanado porque es muy difícil poder negociar porque hay muchos grupos regados por allí trabajando en torno a este tema del narcotráfico y no hay esa unidad de mando que tenía, por ejemplo, las FARC en su momento. Entonces, yo creo que ese es un tema que amerita pues otro tipo de espacios, unos espacios para hablar exclusivamente de la política de paz, hablar exclusivamente de todo el tema de las necesidades de las transformaciones territoriales y que en este momento pues solo lo podemos referenciar, pero sí se requiere un análisis más profundo de esta situación, más aún cuando el gobierno del cambio, así como puede continuar, puede no continuar y puede volver una política de erradicación forzada, una política de guerra total como la que prometió Uribe por allá en el 2000 y pico, y eso sí sería desastroso para el país. Vale, vale, gracias Ciro por esa explicación incluso de todo el proceso, porque creo que es importante tenerlo en la cabeza, de no ver únicamente el problema del consumo, sino entender todas las interrelaciones que hay mezcladas. Entonces creo que es una respuesta muy importante. Gracias. Y no sé, Oscar, si tú también puedes ir como respondiendo para ir cerrando y despedirnos con un montón de reflexiones y necesidades que también quedan, ¿no? Entonces, pues, Oscar, te escuchamos. Gracias, Julián. Gracias, Ciro. Efectivamente, creo que Ciro toca un punto fundamental para analizar todo esto y es la cuestión de la conflictividad territorial y las particularidades de los territorios. Eso es un elemento central para poder retomar el debate que ha puesto el presidente de la República con respecto a las mafias transnacionales, ¿cierto? Incluso no estamos hablando únicamente de narcotráfico. El tráfico de personas en Colombia es una realidad y es una situación bastante compleja que nos tiene en escenarios tan difíciles como el del tapón del Darién y la gente tratando de pasar por Panamá hacia los Estados Unidos y demás, y donde también hay unas redes que se urden, que se tejen allí y comprometen escenarios incluso de esclavitud, ¿cierto? Y de extorsión a personas migrantes y demás. Entonces yo creo que el tema tenemos que mirarlo en el territorio. Sí hay unas mafias transnacionales que han acumulado un poder económico y político bastante grande en el país y nos toca analizarlo. Y ahí invitar a los compañeros y las compañeras. Estamos en YouTube como modep.ejecutivo y hace poco hicimos una sesión de análisis político sobre el debate del territorio. Sí, lo presentó justamente la profesora Marta Rocío Alfonso Bernal y ubicábamos el mapeo que están haciendo diferentes organizaciones de derechos humanos para ubicar esas conflictividades allí. Creo que ya sí lo respondió suficientemente la pregunta. Me remito a otra que había, y es que por qué si el MODEP ha dicho que la política de paz total es un fracaso, digamos, bueno, ¿qué pensamos de lo que pasó en Medellín y demás? Me parece una pregunta buenísima, ¿sí? Porque todo lo que ha dicho ahí sí, esa horrible matriz mediática en estos días con respecto a lo de Medellín, que es muy importante, ¿no? O sea, que una Medellín cante Medellín no es Antioquia no es Uribe. Una multitud, una participación bastante importante de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, bueno, principalmente obviamente adultos, pero donde fue una concentración, como ha dicho el presidente en varias ocasiones, multicolor y demás, y que diga Antioquia no es Uribe, y que en la tarima se suban personajes que representan a casi
20.000 combatientes de las pandillas y las bandas que hay en Medellín, es un escenario que nos pone a reflexionar sobre la paz total. Creo, ya lo digo a título personal, que debemos actualizar nuestro análisis como modelo. Sería muy chévere que ustedes como Picapsulas pudieran meterse a ese debate, porque efectivamente la diferencia de la paz total es que ha reconocido las particularidades de los territorios y los actores para desarrollar metodologías diferenciadas de negociación y de interrelación. El caso de Medellín me parece muy importante, en términos de que esas personas que ponen allá, que hoy la prensa está diciendo cómo Petro se sube con delincuentes, etcétera, y no ponen las fotos cuando ellos bailan con delincuentes, narcotraficantes, van a sus fiestas, son hasta padrinos de los hijos de esas personas y demás. Esa representación de allá muestra un escenario de la paz total que no lo habíamos visto. Cuando pensamos en la paz total, pensamos justamente en el Catatumbo, pensamos en Arauca, pensamos en el suroccidente, pero ¿qué es la paz total, por ejemplo, en un escenario urbano como Medellín, como el área metropolitana? Como el área metropolitana. Ese punto sería bien importante. Entonces, para quienes preguntaban allí sobre lo de la paz total, yo creo que hay que analizarlo. Seguramente, como lo decía Ciro, si lo comparamos con el escenario de comuneros del sur, allá en Nariño, y lo que pasó con estas bandas de Antioquia, vamos a ver que obviamente esas metodologías diferenciadas apuntaban a objetivos distintos y posiblemente le aporten no al nombre del proyecto, de paz total, que es donde nos parece que hay como un elemento abarcador muy difícil de alcanzar. Pero bueno, eso sería, Julián, muchísimas gracias. Gracias a Ciro también y bueno, a quienes nos acompañaron juiciosamente. Ojalá se difunda mucho esta transmisión y pues que todas las críticas, complementariedades y demás bienvenidas sean, que ese es un debate abierto. Total. Yo creo que efectivamente cerramos, pues agradeciéndole mucho a Ciro, agradeciéndole mucho a Oscar. En serio han sido participaciones y aportes muy valiosos para el proceso de entendimiento de la situación y para nosotros y nosotras como Picapsulas, para este equipo que está trabajando por ayudar a difundir una visión un poco distinta, alternativa a eso que la matriz mediática, como la llamó Oscar, durante la sesión nos ha venido proponiendo y sobre todo intentando generar preguntas ahí donde supuestamente hay certezas, ¿no? Entonces, las cosas obvias que supuestamente tienen que funcionar así, que legitiman un poder, pues la idea es poder entrar ahí y preguntar si realmente es legítimo, si realmente es honesto, si realmente es humano y si realmente también en el marco de lo que hemos venido discutiendo es cuidador con nosotros, con nosotras, pero también con nuestro planeta. Y creo que en ese marco yo solamente, y como Picapsula solamente cerraríamos diciendo que efectivamente hay un debate muy grande con todo lo que implica la paz, ¿no? Es decir, el avance de este proceso, independientemente del nombre, pero hay un debate muy central en términos de poder entenderlo en su complejidad, en su magnitud, por lo menos en tres cosas, ¿no? Primero, la reflexión que Ciro nos hizo frente a la violencia, ¿no? La violencia física es solo una dimensión de la violencia y existen otros elementos a pensarse frente a las estructuras, cómo funcionan las estructuras del Estado, qué tan en función están de resolver nuestras necesidades, nuestras inquietudes y mitigar esos escenarios de violencia, pero también la violencia cultural y simbólica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las miradas que hay alrededor del lugar, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestras mujeres, de nosotros y nosotras mismas como sectores populares con un clasismo tan imperante dentro de la sociedad. Ahí hay un debate muy importante y una discusión muy importante. Una segunda dimensión que está ahí, que tiene que ver con entender que cada territorio es diferente y que desde Bogotá, desde lo urbano, no solamente tenemos que imponer una mirada alrededor de cómo nos gustaría que fuera la paz en otros territorios, sino que tenemos que atrevernos a desentrañar hoy una ciudad tan grande como es Bogotá, con las complejidades que tiene Bogotá, que implica construir paz en Bogotá. No es una fórmula dada, no es una fórmula que ya sepamos per se, sino que hay que meternos. Y creo que ese es el punto también tercero de la discusión que ustedes nos ponen, y es que no podemos solamente ser espectadores y espectadoras frente a la realidad, sino que tenemos que atrevernos a intervenir críticamente en ella, a proponer también salidas que incluso trasciendan las lógicas y los ritmos del Estado, y a entender que desde el pueblo también, así como diríamos durante pandemia que se ha mantenido, que solo el pueblo salva al pueblo.
y que esa consigna se haga concreta también en la cotidianidad de las alternativas que proponemos para resolverlo. Yo creo que lo de Medellín efectivamente requiere un análisis más profundo de la potencia de lo que nos decía Oscar, y colocarlo como el aspecto central es una necesidad, ¿sí? Pero sí es cierto, y creemos que, y con eso cerramos, que hace parte también de una lógica en la que es importante seguir cuestionando el papel del gobierno, y es qué tan honesto fue él con los procesos y las personas que iban a participar sobre la invitación de esos actores a ese espacio, ¿sí? Es decir, no es un debate alrededor de que esté mal per se, pero si usted va a invitar a la ciudadanía, pues sea franco con la ciudadanía, pero además con quién está construyendo esos espacios, si las organizaciones populares, si la gente no sabía que eso iba a pasar. Entonces creemos que es una construcción en doble vía. Claro, lo central es lo que nos dice Oscar y creemos que es una invitación súper importante, pero también es necesario entender que nuestra agenda pues permite poder hacer críticas, como lo decíamos, siempre y cuando estén enmarcadas en el programa, ¿sí? Y que efectivamente exista una consecuencia en la construcción de ese programa, que es para donde queremos impulsar y jalonar esta vaina. Entonces, nada, Ciro, Oscar, en serio, muchas gracias a todos y todas por la permanencia. Ojalá nos ayuden con la difusión, con los comentarios, con las reacciones, porque efectivamente es una apuesta muy importante que queremos seguir construyendo con ustedes de la mano de sus posiciones, de sus visiones. Y nada, un abrazo muy grande y gracias por aceptar la participación en este espacio. Y todo el equipo de Opicápsulas también muchas gracias, porque esto no sería posible sin ellos y sin ellas. Entonces, nada, gracias y un abracito muy fuerte. Muchas gracias. Abrazos. Igualmente se cuidan y acá quedamos a disposición. Lo que haya que conversar con todo el gusto. Desde Nariño, con mucho cariño. Eso. Vale, se cuidan mucho, que estén muy bien. Chaitos. Chao.